Buenos días, ingeniera María Gabriela Espinosa Bravo. Reciba un cordial saludo de parte del Grupo L, conformado por Rodi Marcos, Blanca Herrera y quien le habla, Henry Bitter. Somos estudiantes del cuarto semestre, paralelo C1, de la materia Sistemas de Base de Datos. En esta ocasión tenemos el honor de presentar nuestro trabajo de investigación titulado Sistemas de Gestión de Base de Datos en la Era del Big Data. Hmm. ¿Sabías que cada día se generan más de 2.5 quintillones de bytes de datos en el mundo? Esta avalancha digital ha transformado radicalmente la manera en que almacenamos y gestionamos información, dejando obsoletos los sistemas tradicionales de base de datos. En la era del Big Data, donde la velocidad, la variedad y el volumen de información crecen exponencialmente, los sistemas de gestión de base de datos enfrentan su mayor desafío evolutivo. Paradigmas revolucionarios como NoSQL, NewSQL y las bases de datos nativas de la nube han emergido como las soluciones que definen el futuro tecnológico, prometiendo escalabilidad ilimitada y rendimiento sin precedentes. Descubre cómo estas innovaciones están rediseñando el panorama digital y qué desafíos persistentes determinarán el rumbo de esta transformación. Introducción a la era del Big Data y SGBD. ¿Pueden los sistemas tradicionales sobrevivir cuando un 90% de los datos mundiales fueron creados en los últimos 2 años? El tsunami del Big Data ha demolido los cimientos de la gestión tradicional de información, las famosas 3 V, volumen, velocidad y variedad, no son solo matrices técnicas, representan una revolución que están redefiniendo cómo las empresas operan, innovan y compiten, mientras los RDBMS clásicos luchan por procesar petabytes de datos no estructurados en tiempo real. Gigantes como Netflix, Amazon y Google ya han migrado hacia arquitecturas que pueden escalar infinitamente. La rigidez de los esquemas relacionales se ha convertido en su mayor debilidad. En un mundo donde los datos llegan en formatos impredecibles, desde los sensores IoT hasta interacciones sociales, imágenes satelitales y transacciones de blockchain, la flexibilidad no es una ventaja competitiva, es una necesidad de supervivencia. Los RDBMS tradicionales, diseñados para la consistencia en estructura, colapsan ante la demanda de procesamientos distribuidos y análisis en el tiempo real. Esta transformación no es gradual, es disruptiva. Las organizaciones que siguen dependiendo exclusivamente de sistemas relacionales enfrentan cuellos de botella críticos que limitan su capacidad de respuesta al mercado. La evolución hace nuevos paradigmas de gestión de datos. No SQL, ni OSQL, ni arquitecturas nativas de la nube no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también determina quién lidera la economía digital del futuro. Nuevos paradigmas de base de datos. ¿Por qué las empresas más exitosas del mundo han abandonado la mentalidad de una base de datos para todo? La respuesta es una revolución silenciosa pero imparable. El surgimiento de paradigmas especializados que están redefiniendo el panorama tecnológico, mientras las organizaciones tradicionales siguen luchando con sistemas monolíticos. Los líderes digitales han adoptado arquitecturas polyglot que combinan lo mejor de cada mundo. NoSQL ha liberado a las empresas de las cadenas de los esquemas rígidos, permitiendo que gigantes como Facebook y Netflix procesen billones de interacciones no estructuradas en tiempo real. El New SQL está revolucionando sectores críticos como el fintech y el healthcare, donde la consistencia no es negociable, pero la velocidad es vital. Mientras tanto,
Las bases de datos Cloud Native están democratizando capacidades que antes solo estaban al alcance de corporaciones multimillonarias. Esta no es solo evolución tecnológica, es una transformación fundamental en cómo conceptualizamos y gestionamos la información. Las empresas que continúan dependiendo de soluciones monolíticas enfrentan una extinción competitiva inevitable. El futuro pertenece a quienes comprenden que la diversidad tecnológica no es complejidad innecesaria, sino ventajas estratégicas indispensables. Definición y evolución de los SGBD. ¿Qué sucede cuando las tecnologías que dominaron durante 4 décadas colapsan en menos de 10 años? La respuesta a esto es una evolución más disruptiva de los SGBD en la historia moderna. Los RDBMS tradicionales construidos sobre SQL y propiedades de ASIC fueron los titanes inquebrantables que sostuvieron la revolución digital desde 1980. Oracle, MySQL, PostgreSQL parecían invencibles procesando transacciones bancarias y operaciones críticas con robustez legendaria. Pero el auge exponencial de datos cambió todo. El IoT desató 75 mil millones de dispositivos conectados. Las redes sociales generaron exabytes de contenido no estructurado. De repente, sistemas que manejaban miles de transacciones por segundo se tambalearon ante petabytes de información diversa, llegando a velocidades imposibles. Esta crisis forzó una reinvención total. El NoSQL sacrificó consistencia por velocidad. El NewSQL fusionó tradición con innovación. Y las arquitecturas Cloud Native redefinieron escalabilidad misma. No presenciamos una simple actualización, vivimos el nacimiento de una nueva era donde la adaptabilidad supera la tradición y donde la evolución no es opcional, sino esencial para la supervivencia en ecosistemas digitales actuales. Clasificación de SGBD modernos. ¿Cómo es posible que 4 paradigmas completamente diferentes de base de datos coexistan y prosperen simultáneamente en el 2025? La respuesta revela la transformación más fascinante en la gestión de datos. Hemos pasado de la era monolítica a la especialización inteligente. Cada paradigma no compite, sino que domina territorios específicos del ecosistema digital. El SQL relacional mantiene su reinado en aplicaciones empresariales críticas donde la consistencia es innegociable. Bancos, sistemas financieros siguen confiando en Oracle y PostgreSQL porque las transacciones ASIC son literalmente cuestión de vida o muerte económica. NoSQL conquistó el mundo del Big Data con arquitecturas como MongoDB para documentos JSON complejos, Cassandra para volúmenes masivos distribuidos y Neo 4j para relaciones intricadas en redes sociales. Cada una resuelve problemas que SQL nunca pudo abordar eficientemente. NewSQL representa la síntesis perfecta. El Google Span y el DB ofrecen la escalabilidad del NoSQL sin sacrificar las garantías de consistencia que demandan aplicaciones críticas modernas. Y el Cloud Native como DynamoDB y el Cosmos DB explotan lo que es la elasticidad infinita de la nube, ajustándose automáticamente a demandas impredecibles. Esta diversificación no es caos, es evolución inteligente. El futuro pertenece a los arquitectos de datos que orquestan estos paradigmas como una sinfonía donde cada instrumento brilla en su momento perfecto. A continuación, el compañero Rodi Marcos. Soy Rodi Marcos del Paraleloso 1, asignatura Sistema de Base de Datos. Comencemos definiendo qué son los sistemas de gestión de base de datos o SGBD.
Básicamente son programas que nos permiten crear, mantener y manipular bases de datos de manera eficiente y segura. Sin estos sistemas sería muy difícil manejar grandes volúmenes de datos, ya que la gestión manual sería ineficiente y propensa a errores. Los SGBD soportan diferentes tipos de datos, diferentes modelos y muchas veces permiten acceso concurrente, recuperación rápida y de seguridad. ¿Cuáles son los SGBD más utilizados en el 2025? En el 2025, aunque tenemos muchas opciones, los sistemas más utilizados siguen siendo los relacionales. Tenemos un ejemplo como el Oracle, el MySQL, el Microsoft SQL, el Server, el PostgreSQL, el MongoDB, que es en realidad un NoSQL pero muy popular. Continúan siendo protagonistas. Sin embargo, en últimos años se ha visto un crecimiento importante en las bases de datos multimodelo y en soluciones basadas en la nube. Esto responde a las necesidades actuales de gestionar diferentes tipos de datos, estructurados, semiestructurados y no estructurados, y que también aprovechar la escalabilidad que ofrecen estas plataformas en la nube. Requisitos para la implementación y el uso de los SGBD. Para que un SGBD funcione y sea eficiente, necesita cumplir ciertos requisitos muy importantes, especialmente en el contexto actual. Tenemos el hardware, que son servidores escalables con componentes de alto rendimiento, como el SSD para almacenamiento rápido y recursos en la nube que soportan APIs modernas, el RESEC, el GraphQL para facilitar la integración con otras aplicaciones. Tenemos el software, compatibilidad con distintos modelos y estructuras de datos, mecanismos para repliar datos en diferentes nodos, mecanismos de sharding para distribuir datos y consultas con baja latencia. Esto es vital para aplicaciones en tiempo real, como banca, comercio electrónico y redes sociales. Seguridad. En un mundo digital, la protección de los datos es clave. Se usa un cifrado en tránsito y en reposo, además de controles de acceso muy finos y específicos para limitar quién puede ver o modificar la información. La escalabilidad, sobre todo en la nube, la capacidad de escalar horizontalmente o agregar más nodos es fundamental. Esto permite que las bases de datos crezcan sin pérdida de rendimiento, algo indispensable para aplicaciones que crecen rápidamente o tienen picos de demanda. La metodología de estudio. Para conseguir las conclusiones presentadas acerca del estado actual de las tendencias en los sistemas de gestión de bases de datos, en 2025 se realizó una metodología de investigación rigurosa y sistemática. A continuación describo en detalle los pasos y aspectos que consideramos. Primero, revisión exhaustiva de literatura académica y tecnología. Se analizaron más de 140 artículos académicos publicados desde el 2018 hasta la actualidad, en revistas especializadas, conferencias internacionales, informes tecnológicos y bases de datos académicas, como el eExplorer, el ACM Digital Library, el Google School y en otras. Esta revisión permitió identificar las tecnologías emergentes, las tendencias en despliegue y las innovaciones en rendimiento y seguridad. Criterios de selección y clasificación. Se establecieron criterios claros para seleccionar las fuentes más relevantes, confiables y actualizadas. Publicaciones con revisión por pares, estudio con datos empíricos o experimentales. Artículos que aportarán innovación tecnológica o análisis crítico sobre diferentes tipos de SGBD. Estas publicaciones se organizaron
en categorías específicas, permitiendo evaluar con mayor precisión los avances y los desafíos en diferentes áreas. Evaluación crítica de la tecnología emergente. Se realizó un análisis comparativo de las nuevas tecnologías y arquitecturas que están surgiendo, como bases NSQL, el New SQL, bases de datos en la nube, multimodelos y tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de datos. Este análisis incluyó ventajas y limitaciones de cada tecnología, condiciones bajo las cuales son más apropiadas, factores que están impulsando su adopción. Este enfoque nos ayudó a entender qué soluciones están siendo efectivamente implementadas en la industria y cuáles aún están en desarrollo. Clasificación y categorización de los SGBD. Se agruparon los sistemas según diferentes criterios como modelos de datos, relacional, documental, clave, valor, columna, grafos, etc. Estrategia de despliegue en la nube, híbrido local. Modelos de consistencia, fuerte, eventual, causal, entre otros. Esto permitió mapear el panorama actual de los sistemas y conocer cuáles son los más utilizados en distintas situaciones y tendencias están emergiendo. Evaluación del rendimiento y la eficiencia. Se recopilaron y analizaron datos de rendimiento, incluyendo velocidad de consulta y transición, tolerancia a fallos y recuperación ante errores, consumo de recursos y costos, asociación en diferentes escenarios. Este análisis fue clave para determinar qué tecnologías ofrecen mejores ventajas en entornos reales, especialmente en entornos con alta demanda en la nube. Análisis de grandes desafíos y problemas actuales. Se identificaron y examinaron los principales desafíos que enfrentan estos sistemas hoy en día, entre ellos la heterogeneidad en la gestión de distintos tipos de datos, la seguridad y protección de datos, sensibilidad frente a amenazas crecientes, la privacidad de los usuarios y el cumplimiento con regulaciones internacionales. La interoperabilidad entre diferentes sistemas y plataformas se consideró también como las arquitecturas existentes están evolucionando para abordar estos desafíos, incluyendo nuevas metodologías, estándares y tecnologías. Desarrollo y análisis de la evolución de las SGBD. Limitaciones y nuevas tendencias. Aunque las RDBMS tradicionales siguen siendo muy usados, tienen limitaciones considerables. Son limitadas en escalabilidad horizontal, lo que significa que no siempre distinguen bien los datos en múltiples servidores, y también tienen dificultades para manejar datos no estructurados, como videos, imágenes o logs. Por eso han surgido tecnologías como el NoSQL, muy buenas para manejar grandes volúmenes de datos heterogéneos y que necesitan escalar rápidamente. Por ejemplo, son las bases de tipos de documentos Store, Key, Value, con Family, etc. El NewSQL es una tendencia que busca ofrecer el rendimiento y escalabilidad del NoSQL, pero manteniendo las garantías de consistencia y ASIC de los sistemas relacionados tradicionales. Además, la computación en la nube ha sido un impulso para estas tecnologías, permitiendo desplegar bases que sean elásticas, compatibles con la escala global y de costo ajustado,
según la carga. Desafíos y direcciones futuras. A pesar de los avances, hay desafíos importantes. Heterogeneidad en los datos y sistemas. Cada vez hay más tipos y fuentes de datos, seguridad y privacidad. Proteger la información en entornos distribuidos, interoperabilidad. Lograr que diferentes sistemas trabajen juntos sin problemas. Mirando al futuro, las tendencias apuntan a integrar inteligencia artificial y machine learning para gestionar y optimizar automáticamente los datos. Sistema multimodelo que puede gestionar diferentes tipos de datos en un solo sistema. Sostenibilidad energética. Hacer los centros de datos más eficientes. Mejorar la criptografía y tecnología de cifrado para garantizar una mayor protección en los datos sensibles. La implementación de tecnologías de cifrado más avanzadas para garantizar la seguridad y privacidad de los datos. Gracias. Hola, soy Blanca Herrera y me ha tocado exponer sobre la evolución de los SGBD en la era del Big Data. ¿Imaginas procesar en segundos lo que antes tomaba horas? Los SGBD tradicionales están muriendo ante nuestros ojos. Cada minuto se crean 500 horas de video de YouTube, se envían 231 millones de email y se realizan 5.9 millones de búsquedas en Google. Esta avalancha de datos está demoliendo los cimientos de los sistemas de bases de datos convencionales, forzando una revolución tecnológica sin precedentes. Los SGBD de la era Big Data no solo almacenan información, la devoran, la procesan y la transforman en tiempo real. Hemos pasado de sistemas rígidos y centralizados a arquitecturas distribuidas que pueden escalar horizontalmente, manejar paybacks de datos no estructurados y ofrecer respuestas instantáneas. MongoDB procesa 100 millones de transacciones por segundo. Cassandra maneja datos de Netflix para 200 millones de usuarios simultáneos. Apache Spark puede procesar datasets 100 veces más rápido que los sistemas tradicionales. Esto no es solo una evolución técnica, es una ventaja competitiva brutal. Las empresas que dominan estos nuevos SGBD pueden predecir comportamientos, personalizar experiencias y tomar decisiones basadas en datos en microsegundos. Mientras tanto, quienes se aferran a tecnologías obsoletas están condenados a la irrelevancia en el mundo donde la velocidad de procesamiento define el futuro. Paradigmas actuales de SGBD. La guerra silenciosa de los datos están transformando el mundo empresarial y solo 3 paradigmas sobrevivirán. Los RDBMS tradicionales siguen dominando el sector financiero y empresarial, donde cada transacción vale millones. Su arquitectura ACID garantiza que ni un céntimo se pierda en los 5 billones de dólares que se mueven diariamente en el mercado global. Bancos como JP Morgan confían ciegamente en Oracle y SQL Server para operaciones que no toleran errores. Las tecnologías NoSQL y Cloud Native han demolido las barreras tradicionales del almacenamiento. Amazon DynamoDB procesa 20 millones de solicitudes por segundo, mientras que Black Friday MongoDB permite que empresas como Firebase publiquen contenido en tiempo real sin preocuparse por esquemas rígidos. Su flexibilidad radical los convierte en el motor de STAP que escalan en 0 millones de usuarios en meses. NoSQL representa la evolución definitiva. CrowdStrike permite que empresas como Spotify mantengan consistencias globales mientras escalan infinitamente. Combinan la confiabilidad de los sistemas tradicionales con la agilidad de las tecnologías modernas. Esta no solo una decisión técnica define quién lidera la próxima década, mientras gigantes tecnológicos invierten millones en estos paradigmas. Las empresas que no evolucionen quedarán relegadas a la irrelevancia digital. Características claves evaluadas. 3 métricas están decidiendo el destino de millones de empresas en la era digital.
throughput y latencia se han convertido en los indicadores más brutales de supervivencia empresarial. Redis puede procesar 1 millón de operaciones por segundo, con latencias de microsegundos, mientras que sistemas tradicionales colapsan ante 10.000 transacciones. El procesamiento en memoria y paralelismo masivo separan a los líderes digitales de los rezagados. Amazon Web Services factura 80.000 millones anuales porque sus bases de datos responden 100 veces más rápido que la competencia. Tolerancia a fallos. Determinan que sobrevive a las crisis digitales. Cuando Facebook sufrió su caída histórica de 6 horas, perdió 60 millones de dólares. Las empresas inteligentes implementan réplicas automáticas y fallback instantáneos. Sistemas como Cassandra garantizan disponibilidad del 99.99%, convirtiendo interrupciones catastróficas en eventos impredecibles. Costes optimizados. Revolucionan la rentabilidad empresarial. Los modelos de pago por uso reducen gastos operativos hasta el 70%. Snowflake permite que startups accedan a capacidades de procesamiento que antes costaban millones, democratizando el poder computacional. Estas características no son opcionales, son la diferencia entre dominar mercados o desaparecer en la irrelevancia digital. Las empresas que lo ignoran están firmando su sentencia de muerte tecnológica. Desafíos persistentes. 3 obstáculos monumentales están frenando la evolución digital de las empresas más ambiciosas del mundo. Heterogeneidad de datos. Representa el caos organizacional moderno. Las empresas manejan simultáneamente datos estructurados en SQL, documentos, JSON, imágenes, videos y stream de log. Netflix procesa 15 tipos de diferentes de datos para cada recomendación personalizada. Esta complejidad multiplica exponencialmente los costos de integración y obliga a arquitecturas híbridas de pocas organizaciones dominan completamente. Seguridad y privacidad se ha convertido en campos de batalla multimillonarios. Las violaciones de datos cuestan un promedio de 4.45 millones de dólares por incidente. El cifrado homomórfico permite procesar datos encriptados sin descifrarlos, pero su implementación sigue siendo prohibitivamente compleja. Empresas como Apple invierten miles de millones desarrollando tecnologías que protejan información mientras mantienen funcionalidad completa. Interoperabilidad. Fragmenta ecosistemas tecnológicos enteros. Sistemas heredados de bancos tradicionales no pueden comunicarse nativamente con APIs modernas. Middleware y estándares emergentes como GraphQL ofrecen soluciones parciales, pero las limitaciones técnicas persisten obstinadamente. Estos desafíos no son temporales, definen quién lidera la próxima década tecnológica. Las organizaciones que los resuelven primero obtendrán ventajas competitivas insurmontables sobre sus competidores rezagados. 4 estrategias revolucionarias están separando a los líderes digitales de las empresas obsoletas. Sistemas multimodelo representan la evolución definitiva del almacenamiento empresarial. Microsoft Azure Cosmos DB permite que empresas como H&M gestionen inventarios relacionales, perfiles de usuario en documentos JSON y análisis geoespaciales simultáneamente desde una sola plataforma. Esta consolidación reduce costos operativos hasta 60%, mientras acelera el desarrollo de aplicaciones complejas. Seguridad fortalecida se ha convertido en ventajas competitivas directas. El cifrado avanzado y controles de acceso adaptativos protegen activos digitales valorados en trillones. Amazon implementa más de 230 medidas de seguridad que procesan 100.000 millones de eventos diarios, convirtiendo la protección de datos en una fortaleza impenetrable. Interoperabilidad mejorada. Democratiza la innovación tecnológica. Estándares abiertos a middleware eficiente permiten que startups compitan directamente con corporaciones establecidas. APIs modernas reducen tiempos de integración de meses a días. Inteligencia artificial integrada. Automatiza decisiones empresariales. Críticas. Algoritmos de Machine Learning
Optimizan consultas automáticamente, predicen fallos del sistema y escalan recursos dinámicamente. Esta automatización inteligente libera recursos humanos para innovación estratégica, mientras garantiza rendimiento óptimo 24/7. Estas recomendaciones no son opcionales, definen la supervivencia empresarial en la próxima década digital. Gracias por acompañarnos en este viaje por la evolución de los SGBD en la era del Big Data. Su atención y compromiso con la innovación tecnológica son fundamentales para construir el futuro digital. Juntos seguiremos transformando datos en oportunidades y desafíos en ventajas competitivas. Muchas gracias.